Bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a hablar de un tema explosivo. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en un verdadero escándalo que involucra a dos de las estrellas turcas más queridas y famosas, Neslihan Atagul y Burak Özçivit. Ya lo saben, este canal se caracteriza por destapar la verdad, por ir más allá de lo que vemos en las portadas de las revistas y en las redes sociales. Y hoy, amigos, tenemos un tema que ha sacudido los cimientos del mundo del entretenimiento turco. ¿Listos para conocer los secretos más oscuros de Burak Özçivit revelados por la mismísima Neslihan Atagul? Porque eso es precisamente lo que vamos a desentrañar. Antes de empezar, ya saben la dinámica, si son nuevos por aquí, les invito a suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchísimas historias, chismes y análisis de tus series y actores favoritos que no te puedes perder. Así que suscríbanse ahora mismo. Ya. No se arrepentirán. Bien, amigos, volvemos al tema principal. ¿Quién no ama las novelas turcas? Son adictivas con tramas llenas de drama, amor, traición y por supuesto muchos secretos. ¿Y los actores? ¿Qué decir de los actores? Burak Özçivit, conocido por sus papeles en series como Kara Sevda y Kuruluş, Osman, es sin duda uno de los galanes más codiciados. Y Neslihan Atagul, la increíble actriz de Kara Sevda y Sefirin Kazeta, es una de las actrices más talentosas y admiradas de Turquía. Pero, ¿qué pasa cuando las luces se apagan y las cámaras dejan de grabar? ¿Qué sucede cuando las relaciones personales se entrecruzan con la fama, el dinero y la presión mediática? Pues, amigos, a veces surgen conflictos, resentimientos y secretos que tarde o temprano salen a la luz. Y eso es precisamente lo que parece haber ocurrido entre Burak Özçivit y Neslihan Atagul. La historia de fondo es bastante interesante. Durante muchos años, Burak y Neslihan fueron dos de las estrellas más importantes de la televisión turca. Aunque nunca trabajaron juntos en un proyecto importante, siempre hubo respeto mutuo y una buena relación. Pero todo cambió. Según rumores y filtraciones, que es lo que vamos a analizar, Neslihan habría revelado información delicada sobre Burak. Información que, según se dice, podría dañar su imagen pública y poner en jaque su carrera. ¿Pero qué tipo de secretos estamos hablando? ¿Qué es lo que Neslihan supuestamente reveló? Pues bien, una de las principales acusaciones, que proviene de fuentes cercanas a ambas celebridades, es que Burak Özçivit habría tenido una serie de comportamientos inapropiados en el set de grabación. Se habla de actitudes poco profesionales, de desplantes a compañeros de trabajo y de supuestos problemas con el alcohol y las fiestas. Imaginen la escena, el bullicio del set, las luces, las cámaras, la tensión de la grabación. Y en medio de todo, un actor principal, el rostro visible de la serie, que no cumple con las expectativas. Fuentes anónimas citadas por diversos medios turcos relatan un comportamiento que dista mucho de la imagen pública de galán y hombre familiar que Burak ha cultivado. Se habla de llegadas tarde a las grabaciones, interrupciones constantes del trabajo, exigencias desmedidas y un trato poco cordial con el equipo técnico y sus compañeros de reparto. Este tipo de comportamiento, si se confirma, no solo afectaría la imagen de Burak, sino que también podría generar un ambiente de trabajo tenso y poco productivo. La profesionalidad es clave en cualquier producción audiovisual, y el comportamiento de un actor principal puede influir directamente en la calidad del producto final. Un actor problemático puede generar retrasos, aumentar los costos y, en última instancia, afectar la experiencia del público. Además, las acusaciones sobre el consumo de alcohol y su posible influencia en el desempeño profesional son especialmente preocupantes. Si Burak tuviera problemas con el alcohol, esto no solo afectaría su trabajo, sino también su salud y su vida personal. La presión de la fama, los horarios extenuantes y las exigencias del mundo del espectáculo pueden ser un cóctel explosivo, y es fundamental que los actores tengan un equilibrio y busquen ayuda si la necesitan. Esto es algo que, si se confirmara, podría ser bastante perjudicial para la imagen de Burak, ya que siempre ha tratado de mantener una imagen de hombre familiar, dedicado y respetuoso. Y claro, esto también podría generar problemas con su actual pareja, Fariye Evcen, con quien tiene un hijo. La idea de un padre y esposo con problemas de comportamiento en el trabajo y posibles problemas con el alcohol, es un duro golpe para la imagen de un hombre que se supone es un ejemplo a seguir para muchos. Pero la cosa no se queda ahí. Se rumorea que Neslihan también habría hablado sobre la supuesta falta de profesionalismo de Burak. Se dice que a menudo llegaba tarde a los sets, que se negaba a hacer ciertos trabajos que consideraba
or debajo de su categoría y que generaba un ambiente tenso entre el equipo de producción. Este supuesto comportamiento, sumado a las otras acusaciones, pinta un panorama preocupante. Un actor que llega tarde, que se niega a realizar ciertas tareas, que es maleducado con sus compañeros. Todo esto no solo afecta el ritmo de trabajo, sino que también genera un ambiente de desconfianza y resentimiento. Los equipos de producción dependen de la colaboración y el trabajo en equipo, y un actor que no cumple con su parte puede poner en peligro todo el proyecto. La falta de profesionalismo es un problema que se agrava en el mundo del espectáculo, donde la competencia es feroz y la presión es constante. Los actores deben ser conscientes de su responsabilidad y esforzarse por dar lo mejor de sí mismos, tanto en su trabajo como en su trato con los demás. La fama puede ser efímera, y la reputación es algo que se construye con el tiempo y se puede perder en un instante. Imaginen la situación: un rodaje de una serie exitosa, con miles de personas involucradas, y de repente el actor principal, el que debería ser un ejemplo a seguir, se comporta de manera errática y poco profesional. Esto obviamente afecta el ritmo de trabajo, genera retrasos y puede incluso afectar la calidad del producto final. El director, los productores, el equipo técnico, los demás actores, todos se ven afectados por el comportamiento de una sola persona. Otro de los secretos que, según se dice, Neslihan habría revelado, tiene que ver con las relaciones personales de Burak. Se rumorea que habría tenido varias relaciones sentimentales paralelas, incluso estando comprometido o casado. Y esto obviamente es un tema muy delicado, ya que implica traición, infidelidad y falta de respeto hacia su pareja. Las acusaciones de infidelidad son, sin duda, las más impactantes y las que generan mayor controversia. La traición a la confianza, el engaño a la pareja, son temas que siempre despiertan un gran interés en el público. Si Burak realmente hubiera tenido relaciones sentimentales paralelas, esto no solo afectaría su imagen pública, sino que también pondría en riesgo su relación con Fariye Evcen, con quien tiene un hijo. En el mundo del espectáculo, donde la imagen es fundamental, las acusaciones de infidelidad pueden tener consecuencias devastadoras. Los fans pueden perder la confianza en el actor, los patrocinadores pueden retirar su apoyo y los medios de comunicación pueden aprovechar la situación para generar titulares sensacionalistas. Hay que ser muy cuidadosos al hablar de este tema, porque estamos hablando de rumores y de información que no ha sido confirmada oficialmente. Sin embargo, es importante destacar que estas acusaciones han circulado por las redes sociales y por algunos medios de comunicación turcos, lo que demuestra que hay un interés por conocer la verdad detrás de esta historia. La especulación está a la orden del día, y la opinión pública espera ansiosamente una respuesta por parte de los involucrados. ¿Por qué Neslihan habría decidido revelar estos secretos? Esa es la gran pregunta. Algunos especulan que podría haber un motivo personal. Quizás una vieja rencilla, un desencuentro que nunca se resolvió y que ahora, con el tiempo, ha resurgido. Otros creen que podría tratarse de una estrategia para perjudicar la imagen de Burak, quizás por alguna rivalidad profesional o simplemente por envidia. El mundo del espectáculo está lleno de intrigas y rivalidades. La competencia por los papeles, la envidia entre compañeros, los conflictos personales. Todo esto puede influir en las relaciones entre los actores y en la forma en que se comportan entre ellos. No sabemos qué tipo de relación tenían Burak y Neslihan en el pasado, pero es posible que existieran diferencias que con el tiempo se hayan agudizado. Sea cual sea el motivo, lo cierto es que la revelación de estos supuestos secretos ha generado un gran revuelo en el mundo del espectáculo turco. Y como era de esperar, la prensa y los medios de comunicación han estado siguiendo de cerca este caso. Los rumores se multiplican, las teorías se suceden, y la expectativa por una respuesta oficial es cada vez mayor. Pero ¿cómo ha reaccionado Burak Özçivit ante estas acusaciones? Pues hasta el momento ha optado por el silencio. Ni él ni su equipo de comunicación han emitido ningún comunicado oficial al respecto. Esto, por supuesto, ha alimentado aún más la especulación y los rumores. Algunos creen que su silencio es una forma de evadir la polémica, mientras que otros piensan que está esperando el momento adecuado para responder. El silencio de Burak, aunque comprensible en un primer momento, puede resultar contraproducente. La falta de una respuesta oficial puede interpretarse como una señal de culpabilidad, y la especulación puede dañar aún más su imagen. Es importante que Burak y su equipo de comunicación consideren cuidadosamente la estrategia a seguir, y que actúen con transparencia. ¿Hay honestidad?
Neslihan Atagul, por su parte, tampoco ha hecho ninguna declaración pública sobre el tema. Se ha mantenido al margen y ha evitado pronunciarse sobre las acusaciones. Esto, en cierta medida, es comprensible, ya que podría estar protegiendo su propia imagen y evitando verse involucrada en un escándalo mayor. Sin embargo, su silencio también alimenta la controversia y genera aún más especulación. El silencio de ambas partes, aunque pueda parecer una estrategia para evitar la polémica, puede tener el efecto contrario. La falta de información genera más preguntas y alimenta la curiosidad del público. En un mundo como el del espectáculo, donde la información se comparte y se viraliza a gran velocidad, el silencio puede ser interpretado de diferentes maneras. Sin embargo, el silencio de ambas partes no ha hecho más que avivar la llama de la controversia. Y la gente, por supuesto, está ansiosa por saber la verdad. ¿Son ciertas estas acusaciones? ¿O se trata simplemente de una campaña de desprestigio? En este punto es importante recordar que estamos hablando de rumores y de información no confirmada. No podemos dar por sentado que estas acusaciones sean ciertas. Sin embargo, es innegable que han generado un gran impacto en la opinión pública y que han puesto en entredicho la imagen de Burak Ozceğit. La credibilidad del actor está en juego y su futuro profesional puede depender de la forma en que maneje esta situación. Este escándalo nos demuestra que la fama y el éxito no lo son todo. Que detrás de las cámaras, detrás de las sonrisas y de las poses, puede haber secretos, problemas y conflictos que nadie conoce. Y que a veces la verdad sale a la luz de la manera menos esperada. La vida de las celebridades, aunque glamurosa y llena de privilegios, también está llena de presiones y desafíos. Es importante recordar que los actores son seres humanos, con sus virtudes y sus defectos, y que no siempre cumplen con las expectativas del público. En conclusión, amigos, hemos analizado a fondo este escándalo que involucra a Neslihan Atagul y a Burak Ozceğit. Hemos revisado los rumores sobre los supuestos secretos que Neslihan habría revelado sobre Burak, incluyendo acusaciones de comportamientos inapropiados en el set, falta de profesionalismo y relaciones sentimentales paralelas. Hemos analizado la reacción de ambos actores y hemos dejado claro que toda la información presentada se basa en rumores no confirmados. Sin embargo, la importancia de este asunto radica en el impacto que ha generado en la opinión pública y en la imagen de ambas estrellas. Es importante recordar que debemos ser críticos y analizar la información con cautela. No podemos dar por sentado que estas acusaciones sean ciertas. Pero sí podemos reflexionar sobre las complejidades de la fama, la privacidad y la responsabilidad de las figuras públicas. Debemos ser conscientes de que detrás de las imágenes perfectas que vemos en las revistas y en las redes sociales, puede haber historias complejas y secretos que desconocemos. Y bueno, amigos, eso es todo por hoy. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y que les haya dado que pensar. No olviden dejar sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes de este escándalo? ¿Creen que hay algo de verdad en estas acusaciones? ¿Qué esperan que pase en el futuro? Déjenlo todo en los comentarios, quiero leerlos. Y antes de irnos, ya saben, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Tenemos muchas más historias, chismes y análisis de tus series y actores favoritos. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao, chao.